para hoy la enseñanza: Jehová es mi pastor proveedor. Vamos a ir viendo qué tipo de pastor es Dios conforme avanzamos con las diferentes lecciones. Hoy es mi pastor proveedor. Vamos a aprender las implicaciones de provisión que conlleva el que Jehová sea el pastor de una persona. Y vean que de entrada nomás ya yo dije que hay algunos que sí están en el rebaño del Señor y hay otros pues que no, ¿verdad? Entonces es importante saberlo también nomás de entrada. Vamos a hablar entonces del pastor y la provisión de sus ovejas. Le puse allí en sus hojitas que en una época donde hay confusión, donde hay dolor, donde hay incertidumbre y pareciera que no hay esperanza, es muy alentador encontrarse con una porción como el Salmo 23. Sus frases son inspiradoras, de verdad motivan a seguir adelante, eso es cierto. No obstante lo anterior, se debe tener mucho cuidado al estudiarlo. Una mirada que fuera un poquito descuidada daría por sentado, y esto es importante, que de la misma manera que David acepta que su pastor es Jehová, pasaría con todas las personas en general. Pero no es así. Jehová es pastor de todos los que le buscan y quieren ser parte de sus ovejas. ¿Y qué pasa con aquellos que no, pastor? No es pastor de ellas. Ahorita lo vamos a ver. Una vez en el redil del Señor, la vida de la oveja es muy diferente de lo que antes fue. Ahora tiene las promesas inquebrantables de cuidado, de provisión, de protección, de amor, de consuelo, de regocijo, etc. Por ello es importante estar seguros que somos ovejas del rebaño de Dios. ¿Y por qué le menciono esto? Porque de repente uno en aras, en ánimo de decirle a las personas que las cosas van a estar mejor, uno le dice, bueno, vea el Salmo 23. Mire como allí dice que Jehová es nuestro pastor. Cuidado con eso. Cuidado con eso porque ese no es un capítulo hecho para todas las personas. No son todas las personas de las que podemos decir que Jehová es su pastor. Él quiere ser el pastor de todos, eso sí. Pero no quiere decir que ya lo sea en automático. Entonces, es un capítulo de cuidado. No se aplica a todo el mundo. Entonces, se hace necesario que primero veamos la identificación de la oveja con su pastor. ¿Y por qué no decirlo? Del pastor con su oveja. La identificación de la oveja con su pastor ocurre en una forma sencilla. Y yo quiero aquí ser muy enfático en esto. Es una forma sencilla, es directa y es personal. Si bien puede ser el pastor de muchas otras ovejas, la oveja, ¿verdad?, se reconoce única, se reconoce plenamente relacionada con el pastor. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, lo sabemos ahí en el primer versículo, solo el primer versículo vamos a ver hoy. El primer versículo del Salmo 23 dice que la oveja se reconoce con respecto a su pastor, se identifica. ¿Cómo lo sabemos? Dice la Biblia, Jehová es mi pastor. Salmo 23:1, la primera parte. No puede ser el pastor de otras ovejas también, ciertamente. Todas aquellas que han reconocido al Señor Jesús como Salvador. Pero la oveja dice en este momento, es mi pastor, es personalizado. Y es una de las cosas a las que yo quiero llamar más la atención en esta enseñanza. Definitivamente, las ovejas tenemos que reconocer en Dios al pastor. Ahora va a ver usted por qué esto es tan importante. Por ello, lo primero que se hace necesario revisar, le puse, es la identidad del pastor. Bueno, si Jehová es mi pastor, ¿qué tipo de pastor es él? Recuerde que David mismo, él fue pastor de ovejas, por lo que él conocía de primera mano lo que esa comparación implicaba. Es decir, cuando David dice, Jehová es mi pastor, él está entendiendo lo que está diciendo, porque él mismo era pastor de ovejas. Dice el Salmo 78, el versículo 70 y el versículo 71. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, de tras las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Le recuerdo el verbo apacentar, alimentar. ¿Se acuerda que lo vimos la vez pasada? Alimentar, eso es apacentar. Por si usted no lo tenía anotado, anótelo en su Biblia. Y otra palabra nueva que usted aprenderá hoy es majada. No es de majar, ¿verdad? No es ese tipo de majar. No es que, oye, ella es la majada. No. Es una majada diferente, ¿ok? Majada significa corral. Es el lugar donde se recogen
tanto el ganado como los pastores, en la noche especialmente, cuando tenían que ir ya a descansar. Los bordes de las majadas eran hechos con piedras que se estivaban y no de mucha altura y no tenía puerta, ya que el pastor cuidaba desde esa posición, ¿verdad? Entonces, como cuidaba desde esa posición, tenía que estar abierto. Las majadas eran bastante sencillas, ¿verdad? En su estructura, porque se construían casi siempre en una forma temporal. Era por un ratito, el ratito que iba a estar el rebaño allí en esa zona. Luego, ¿qué pasaba? Allí se dejaba ahí y el rebaño se movía a otra zona de acuerdo a el clima, de acuerdo a los pastos, etcétera. Eso es una majada. Pero entonces, aquí empecemos a sacar algunas conclusiones. No cualquiera es bueno para el oficio del pastorado. De verdad deben importarle las ovejas. A eso se refería nuestro Señor Jesucristo, justamente, cuando al hablar de falsos servidores del Señor nos decía en Juan 10, 7 y 8. Oiga lo que nos decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. La puerta de la manjada, ¿verdad? Del redil, vamos a ver que también después, pero el redil es un poco diferente en estructura. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas, porque las ovejas no oyen a los ladrones ni a los salteadores, pero esos son falsos. Entonces hay buenos pastores y hay falsos pastores. Yo le decía, yo soy el buen pastor, soy la puerta. Y el resto, no, el resto son falsos. Entonces cuidado con estar ligado a un falso y no al verdadero. El verdadero es Jehová. Pues dice, Jehová es mi pastor. Ese es el verdadero pastor. Entonces es muy importante que nosotros lo reconozcamos. Otra palabra nueva, salteador. No es, la palabra es un poquito diferente de asaltar. Es saltear. Saltear es un verbo y se utiliza para identificar, ahí se lo puse abajo, a la persona que sale a los caminos o a los campos a robar a la gente que por ahí transita. Y también tomar cosas que se encuentran de oportunidad. En el caso de los animales sería como lo que hoy día llamamos un cuatrero, ¿verdad? Que va y se roba el ganado para destazarlo. Bueno, un salteador hacía eso en el tiempo antiguo, pero también aprovechaba pues para robar al que se topara en el camino, ¿verdad? Entonces el Señor dice, ni ladrones ni salteadores deben ser confundidos con el buen pastor. El buen pastor, que es nuestro Señor, Él vela por nosotros con seguridad, no para aprovecharse de nosotros. Qué importante destacarlo. El pastor, Jehová, quiere lo mejor para sus ovejas. ¿Por qué? Porque Él es un buen pastor. Pero, ¿quiénes son las ovejas del Señor? Pongan atención a esta seguilla de preguntas. ¿Son todos los seres humanos sus ovejas? Uno, como ser humano, nace como oveja del redil de Dios. Son muy buenas preguntas, le puse allí para responderlas. Revisemos esto que dijo nuestro Señor Jesús. Vaya Juan 10. Como vamos a estar ahí un poquito, conviene que lo busquemos. Yo sé que están las hojitas también, ¿verdad? Pero búsquelo usted en su Biblia. Juan 10. No solo vamos a leer vamos a leer otro versículo. Entonces quédese allí. Quédese en Juan 10. Ahorita nos vamos a colocar sobre el versículo 14 y hasta el versículo 16. Porque allí vamos a ver algo importantísimo. 10, 14 al 16. Dice la Biblia, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Hay ovejas como que son de rediles diferentes, según lo que dice el Señor. El sacrificio del Señor Jesús, lo que permitiría, que es a lo que el Señor se refiere, era unir las ovejas de Israel con las ovejas gentiles en un solo rebaño. A eso se refiere cuando dice, tengo ovejas de otro redil. Ese otro redil era el redil de los gentiles. Tengo que ir a predicarles, tienen que conocer también para formar un solo rebaño, que hoy día es la iglesia. Pero presta atención, dice la Biblia que las ovejas del Señor tienen algunas características. Dice que le conocen. Pero entonces, ¿cómo hace una oveja para conocerle? Bueno, le voy a responder la pregunta. Debe intencionalmente recibirle como su pastor. Es decir, debe aceptar
que el buen pastor, Dios, es quien quiere en su vida esta oveja. Vea el versículo 26 al 28. Ahí mismo. Ahí dice las claves que nosotros necesitamos estudiar hoy. Dice la palabra de Dios: pero vosotros, hablándole a los religiosos de aquel tiempo, no creéis, porque no sois de mis ovejas. Atención, los que no creen no son de las ovejas de él. Como os he dicho, mis ovejas, ¿es así? Oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué tremenda promesa, ¿ven? Quiere decir entonces que las ovejas que son del redil del Señor, sí le creen, sí le siguen, sí le oyen, y por tanto tienen vida eterna. Pero mucha atención a la primera parte. Los que no creen no son de las ovejas del Señor. Eso quiere decir que no importa la procedencia de la oveja para ser parte del rebaño del Señor. Tiene que recibirlo como Salvador. Tiene que confiar en Jesús. En una forma todavía más fuerte, confrontó el Señor Jesús a los religiosos de su tiempo. Ellos estaban muy confiados de su ascendencia judía. Y como una forma de garantizar su relación con el buen pastor, ellos decían: bueno, somos judíos, entonces de fijo somos hijos de Abraham. Pero mire por favor lo que el Señor les dijo en Juan 8:44. Dice la Biblia: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Una vez enseñando acerca de este versículo, alguien se enojó y vino a reclamar, como yo le he contado a veces cuando la gente se enoja en los mensajes, ¿verdad? Y viene a reclamar al predicador. Y vino a reclamarme que yo había dicho que él era un hijo del diablo. Y bueno, no lo dije yo. Lo dice la palabra del Señor para todos aquellos que han decidido no creerle al Señor Jesucristo y no lo aceptan en su corazón. Al no aceptarles, no son de la familia del Señor, no son parte del redil del Señor. Eso quiere decir que son parte del redil del diablo, son parte de las ovejas descarriadas, pertenecen a la familia del diablo. Luego me preguntó: ¿y cómo hace uno para pertenecer a la familia del diablo? No hay que hacer nada, ese es el punto. Nacemos para pertenecer a esa familia y tenemos que cambiar el destino eterno de nuestras almas aceptando al Señor Jesús, y así cambiamos también de familia, cambiamos de redil. Es importante que usted sepa esto. Le puse allí en las notitas. Entonces, tome en consideración lo siguiente. Dios es el gran pastor de las ovejas. Eso también lo encontramos en Hebreos. Hebreos 13, 20 y 21. Hebreos 13, 20 y 21 nos dice que Dios es el gran pastor de las ovejas. No hay cómo confundirse. Pastor, ¿hay otro pastor? ¿Hay acaso algún representante del pastor en la tierra que le cubra en sus funciones? No. No, en ninguna parte dice eso la palabra del Señor. El pastor, el gran pastor de las ovejas, es Dios. Voy a leer Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, Dios, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable, delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nadie más, escúchelo bien, nadie más está capacitado para el puesto del buen pastor. Jehová es mi pastor. ¿Alguien más puede serlo, pastor? No. El buen pastor, ese es Dios. Nadie más puede serlo. Y Él no comparte ese puesto con nadie más. Entonces es importante entenderlo. Lo compartirá tal vez, pastor, con un santo de la antigüedad. Lo compartirá tal vez con alguna estatua, con algún ídolo formado, con algún connotado y famoso predicador o alguien que fundó algún movimiento. No lo comparte con nadie. Él es el buen pastor y solo Él.
Quienes son pastoreados en otros rebaños, pues allá ellos, porque se están perdiendo las bendiciones de pertenecer al redil del Señor, que ya va a ver que hay muchas bendiciones. Segundo, las ovejas, escuche bien, deben identificarse intencionalmente con el pastor. No es así como que yo diga, yo un día pensé que sería muy bueno ser oveja del Señor y entonces empecé a portarme bien y desde ese entonces soy parte del rebaño del Señor. No, no funciona de esa manera. Tiene que ser una identificación intencional, como en el versículo. La oveja tiene que decir, Jehová es mi pastor. Tiene que identificarse. Porque si no se identifica con el pastor, entonces no es parte de sus ovejas. Juan 10:27. Juan 10:27. Vaya allí, usted tiene la porción allí abierta, porque no nos hemos movido de allí, salvo las que yo le leí por fuera. Dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Lo leímos hace un ratito. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, el gran pastor. El gran pastor. Pero ¿se fijó lo que dice la porción? Dice que oyen su voz, 1. Dice que Él las conoce, 2. Y dice que ellas le siguen. Y al seguirles, Él les da vida eterna. Por lo cual no pueden perecer jamás. Esa vida eterna nadie se las puede quitar porque dice que nadie las arrebatará de mi mano. Qué importante entender que Juan 10:27 al 29 resume de una forma magistral el Evangelio, resume de una forma magistral la operación del Salvador y resume de una forma magistral la vida eterna y la seguridad de salvación. Todo eso está condensado en esos sencillos versículos que acabamos de leer. ¿Qué pasa entonces, pastor, con aquella persona? La gente me dice a veces, pastor, es que tengo un tío, tengo un primo, tengo un sobrino que él aceptó a Cristo hace 15 años, hace 20 años, y él se apartó. Y ya él anda viviendo impíamente y todo, él necesita reconciliarse. Yo siempre les pongo este versículo en su cabeza, mis hermanos, porque dice, las conozco y me siguen. La oveja que es del Señor se caracteriza porque le sigue. A veces vemos personas que creen haberse identificado con el Salvador, pero en realidad no lo han hecho. Lo hicieron de boca, lo hicieron de palabra, lo hicieron intelectualmente, pero nunca se entregaron en realidad al Señor. Y por eso no son capaces de seguirle, por eso no son capaces de reconocer la voz del buen pastor. Las ovejas del buen pastor reconocen al buen pastor, saben el mensaje de él y son capaces de seguirle. No lo pierda de vista. Las ovejas entonces deben decidirse por el buen pastor y nada les puede separar de él. Nada. Nada. Otra vez, nada. Ni el pecado más grave, nada. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada. Nada le puede separar del amor de Dios. Le puse una ilustración, Jesús es la puerta. Cuando la Biblia nos dice que Jesús es la puerta, en Juan 17, nos da a entender que no hay acceso, sino solo por la vía de Él. Recuerde que las majadas no tenían otra entrada, solamente una, y era cubierta por el pastor. Nada entra si no es por la vía reconocida. Esto es una excelente comparación de cómo llegamos a la salvación. Solamente lo hacemos por medio de Jesús. No hay otra forma. ¿Se acuerda de Juan 14:6? Ya debería saberse usted de memoria. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dice, sino por Él. Es solo por Él. Solo por Él. Dice Hechos 4:12. Usted también lo conoce, lo hemos mencionado en otras ocasiones. Dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. No lo hay. ¿Puedo confiar en el nombre de X personaje? ¿Puedo confiar en el nombre de X denominación? ¿Puedo confiar en el nombre de algún líder? Ninguno. El único es Jesús. Único nombre dado bajo el cielo a los seres humanos en el que nosotros podemos confiar y pasamos a ser parte del rebaño del Señor. Otros nombres no funcionan. No funcionan.
Bueno, eso correspondería a cómo nos identificamos, pero ahora se pone mejor, porque luego que dice que Jehová es mi pastor, dice algo inédito, impresionante, increíble. Dice, nada me faltará. ¿Nada? Nada. Vamos a estudiar esa pequeña porción del versículo, la provisión del buen pastor. Una vez que la oveja ha ingresado en el rebaño del Señor, entonces, y solo entonces, goza de los beneficios preparados para ella, mismas que no son generales, son solamente para las ovejas que han sido obedientes al mandato del pastor. Solamente esas. Vaya a Juan 9, 10:9. Ahí lo tiene usted en Juan 10, 9 ahora. Juan 10:9 repite algo que ya dijo en el 7, pero nos va a dar una clave más. Dice la Biblia, yo soy la puerta. Ya lo habíamos escuchado antes. El que por mí entrare, escuche, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Va a entrar, se va a mover en la voluntad del Señor y hallará pastos. Una promesa que hace alusión a la provisión del Señor. No dice que quizás encuentre algunos pastos. Garantiza la existencia de ellos. Es una forma de confortar a la oveja respecto a la provisión constante del Señor. En el Salmo 23 lo dice de forma más sencilla. Nada me faltará. ¿Qué me va a hacer falta, pastor? Nada. Nada. ¿Qué le hace falta a las ovejas del Señor? Nada. Absolutamente nada, absolutamente nada. Cuando la Biblia expresa de forma tan enfática que no hará falta nada, literalmente nos está diciendo que su provisión está garantizada. Y le busqué algunas figuras que usa la Biblia para darnos a entender cómo funciona su provisión. Una nada más, busqué como 3, pero en realidad pude haber buscado más. Era mi interés como que nosotros pudiéramos ver qué es lo que la Biblia dice. Veamos. Mateo 6:26. Las aves tienen garantizado el alimento. ¿Y nosotros más? ¿Nosotros más? Y se dice, hey, las aves no se van a morir de hambre. ¿Y nosotros, pastor? Tampoco. Dice la Biblia, Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, interesante, ¿verdad? Ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Responda la pregunta, sí, sí valemos más que ellas. Somos importantes delante de los ojos del buen pastor. Somos sus ovejas y Él se ha comprometido a cuidar de nosotros. Yo siempre en forma de broma digo que yo nunca he visto un pajarito flaco. Y es porque el Señor cuida de ellos. Piénselo. No trabajan. Piénselo, no recogen. Pero siempre están bien. Siempre tienen una tonadilla para el Señor. Luego, las flores del campo. Las flores del campo tienen su vestido. Y nosotros, pastor, también. Garantizado, pastor, garantizado. ¿Dónde dice eso? Allí mismo en Mateo 6. Pero ahora los versículos 28 al 30. Va a usar el Señor otra figura. Una figura de la naturaleza también. Para explicarnos a nosotros. Dice, y por el vestido, o sea, lo que uno se pone. ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan, ellos tampoco trabajan. Ni hilan, o sea, no preparan textiles. Pero os digo que ni aun Salomón, escuche, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Responda a la pregunta. Sí, sí va a hacer mucho más por nosotros. No somos plantas, no somos florecillas del campo, somos ovejas de su rebaño. Claro que Él va a velar por nosotros, va a velar por nuestro vestido también. ¿Y sabe qué más encontré? Encontré que aún los cuervos son escuchados en su necesidad. Los cuervos.
un animal tan desechado entre los seres humanos, no muy gustado. Aquí en Costa Rica tenemos una variedad de ellos, los zanates, y normalmente nos disgustan, nos enojan, y aún ellos en su necesidad son escuchados. ¿Y qué va a pasar con nuestras necesidades, pastor? Cuando nosotros pidamos, seremos escuchados. ¡Claro! Cuando nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro pastor, estaba hablándole a Job y haciéndole ver su grave error, dice la palabra de Dios que nuestro Dios le puso un ejemplo a él y dice, ¿quién prepara, en Job 38:41, quién prepara al cuervo su alimento? ¿En qué cocina se prepara ese alimento? ¿Dónde es que se prepara esa ración? ¿Dónde se prepara lo que ocupa a ese cuervo? ¿Quién prepara al cuervo su alimento? Job 38:41. Cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida, responda a la pregunta. Dios. Porque es una pregunta. ¿Quién lo prepara? ¿Quién prepara el alimento para esos polluelos cuando claman? Y dice el Señor, yo los tomo como míos, me están clamando a mí. Y dice, yo, Dios, me encargo. ¿Se encargará entonces de nosotros? Pues claro que se va a encargar de nosotros. Entonces, es muy importante que tengamos estos puntos de la provisión. La oveja puede estar tranquila que todas sus necesidades, todas, serán cubiertas. El problema viene, muchas veces, cuando procuramos recoger y quedarnos con más de lo debido. La oveja se satisface con lo que el pastor le da. Vive feliz, sabiendo que su provisión viene de él. El buen pastor se encarga de la provisión completa. ¿Completa, pastor? Completa. No le hace falta nada. Entonces, si el buen pastor se encarga de la provisión completa, ¿por qué yo tengo que preocuparme? ¿Por qué yo tengo que ponerme ansioso? No tengo que actuar de esa manera. Vaya a Filipenses. Ahora sí, salgámonos ya de Juan. Y vaya a Filipenses 4:19. Ahí están los grandes recordatorios de un padre amoroso. Ese padre amoroso nos recuerda cositas acá, pero quiero recalcar una que él nos recuerda. Dice la Biblia, 4:19 de Filipenses, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué va a suplir? Todo. ¿Qué le va a faltar a usted? Nada. 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 Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Y qué me va a suplir? Todo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Está Dios en la bancarrota? No. ¿Está necesitado? No. ¿Está en problemas económicos? No. La oveja puede descansar en la promesa de provisión del pastor. No debe temer o creer que por alguna razón él fallará. Piense por un momento en una oveja. ¿Qué cosas hace una oveja para merecer su provisión? ¿Qué tanto se esfuerza para ganar su sustento? ¿Dónde guarda su alimento para que no le falte? La oveja simplemente es oveja. Cada día disfruta de los pastos. Cada día se sustenta con el agua. Camina feliz, completa. Toda su confianza está depositada en que el pastor le va a sustentar. Así caminan las ovejas, así tenemos que caminar nosotros. El pastor diseñó una vida para usted, no lo olvide. Una que tuviera usted el bienestar y las bendiciones que solamente Él le puede dar. Entonces no viva bajo la desesperación, bajo la ansiedad, bajo el afán, bajo las preocupaciones. Usted puede descansar en Él. Primera de Pedro 5:7 nos dice eso. Usted lo conoce, porque lo hemos visto también múltiples veces. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué bonita esa última parte. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios se ha olvidado de mí. Eso es falso. Dios ya no me escucha. Eso es falso. Dios no está conmigo. Eso es falso. Él tiene cuidado de nosotros. Pero ¿qué hace falta? Que echemos nuestra ansiedad sobre Él. Y se lo reitero. Dios diseñó una vida para usted. Está en Juan 10:10. También conocido.
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Para qué viene el ladrón? Para hurtar, para matar y para destruir. El ladrón en este versículo es el diablo. Él viene para hurtar, para matar y para destruir. Ahora preste atención al tipo de vida que Dios diseñó para usted. Yo he venido, Cristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Prosperidad de la vida que el pastor da a la oveja. El tipo de vida que todos debiéramos procurar. Le puse una ilustración para cerrar. Piense por un momento que usted es pastor de un rebaño. Se levanta a dar una ronda rápida al ser las 2 de la mañana. En su caminata, nota que hay una oveja separada del resto. Está en una esquina de la majada. Usted se acerca intrigado. Luego nota que su oveja está con los ojos rojos. No ha podido dormir. Está muy preocupada. Usted sabe que eso no va a pasar con una oveja. ¿Ya sabe por dónde voy? Eso no pasa. Las ovejas simplemente descansan en el cuidado de su pastor. No las vemos preocupadas. Descansan cuando tienen que descansar, comen cuando tienen que comer. Toman agua cuando tienen que tomar agua. Caminan por allí felices, sin preocuparse. ¿Por qué razón? Porque saben que dependen del buen pastor. El buen pastor no falla, mis hermanos. Él no falla. Tenemos que estar seguros de nuestra relación con el buen pastor. Y una vez asegurada, usted ya cristiano, la oveja puede confiar plenamente en que va a ser provista de todo lo que necesite. No cabe la menor duda, no le hará falta nada.